Si alguien me preguntara cómo se resume el problema del conflicto en Venezuela, yo diría que el problema del conflicto en Venezuela, que es el problema del conflicto a nivel internacional, está condensado en este libro azul. Este es el origen del problema, porque en este libro azul que ustedes ven acá, se concentra en esta obra las aspiraciones y la evolución del sentir colectivo, no solamente de un pueblo al nuestro, sino la conciencia colectiva de la humanidad, y es la piedra de tranca para el expansionismo anglosajón de los próximos 200 años. Lo que les voy a hablar acá son simplemente hechos y eventos históricos correlacionados que normalmente, a la vista de la gente, no tiene de repente ningún sentido, pero que cuando los ordenamos y los ubicamos y le damos a su justa medida, nos damos cuenta de que, muy parecido a los que han visto la película Matrix, a nosotros nos presentan ante el mundo una realidad que es virtual, porque la realidad es el sentir colectivo, es esa evolución que está viviendo la humanidad, y no tengo la menor duda, después de vivir estos 3 años, 4 años de experiencia, de haber vivido como ustedes también, pero ya en la Secretaría, lo que fue el golpe de Estado del mes de abril, de que la sociedad venezolana va a un proceso de evolución, no solamente desde el punto de vista político, económico, social, sino es un proceso de evolución espiritual también. Y no tengo por qué decir lo contrario, pero es mi modo de creer, de pensar, de que aquellos que están con el proceso son los que van a evolucionar, y son los que están evolucionando. Y por eso que nosotros vemos cómo fuerzas oscuras, fuerzas negativas y ese mundo de contradicciones que va en retroceso a un oscurantismo donde hasta los prelados más importantes de la iglesia están metidos, que permiten que nos secuestren tal vez una de las festividades más importantes dentro del mundo cristiano, que somos la mayoría de nosotros, y también del mundo musulmán, porque Jesús fue para ambos un importante profeta, que nos secuestren lo que es el espíritu de la Navidad, simplemente por meter o mover, no fuerzas oscuras, sino hasta pudiera decir uno a veces, que hasta fuerzas satánicas, que están alrededor de todo esto, porque esto no es solamente material, como les decía, esto es un proceso espiritual también. Y la gran fortaleza y la gran diferencia es en la gente en que cree esto, que tiene un objetivo en que creer, y aquellos que creen solamente en lo que les muestran los aparatos de televisión, y aquellos en lo que ellas son sus propias creencias o sus propios demonios desatados. El origen del conflicto en Venezuela, como les venía planteando, tiene su origen precisamente en el proceso constitucional venezolano, no tanto porque sea inédito o sea único, sino por lo que representa en contraposición a las corrientes ideológicas que se han venido desarrollando precisamente en el mundo a partir de los últimos 200 años. Traje una imagen que me facilitó un grupo de personas que también están pendientes de los aspectos evolutivos, y es el pensamiento del libertador, porque aquí hay 2 imágenes que son 3 imágenes importantes, por su significado y por su contenido. Y no están aquí precisamente por venir a la ciudad de Mérida, que la hemos puesto, forman parte del proceso de la conferencia. Decía el libertador cuando su delirio en el Chimborazo, dice: yo venía envuelto en el manto del iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas del Condamine y de Humboldt, seguílas audaz, nada me detuvo. Llegué a la región glaciar, el éter sofocante mi aliento. Ninguna planta humana había hollado corona diamantina que pusieran las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Hace ya tiempo, hace aproximadamente unos 2 años, se pudieron reconstruir o construir cuál es el escenario o los diferentes escenarios que convergen en Venezuela en estos momentos, trabajando lo que nosotros llamamos normalmente la peor hipótesis. Y son 4 escenarios secuenciales, concurrentes, que se han venido materializando en el tiempo.
El primero de arriba a la izquierda se refiere a una intervención militar de los Estados Unidos, España y la OTAN y la Organización de Estados Americanos en un conjunto, en una serie de operaciones que llamamos nosotros conjuntas y combinadas, porque esa sería la etapa final. Arriba a la derecha, golpe de Estado, subversión y acciones de grupos separatistas promovidas por organizaciones políticas corporativas y por el crimen organizado internacional. Abajo a la izquierda, un conflicto bélico entre dos países dentro de lo que es el esquema del Plan Colombia, que les voy a explicar que el Plan Colombia es el plan militar de guerra de los Estados Unidos, no en la República de Colombia, que nosotros conocemos, sino en la República de Colombia de 1819, que es la obra geopolítica del Libertador, que es el llamado Triángulo Meridional de América. Quien controla el Triángulo Meridional de América controla el mundo. A raíz del sostenimiento de lo que se puede llamar el casus belli es la justificación que un Estado tiene para aplicar el derecho a la legítima defensa al sentirse agredido por otro. En este sentido, la República de Colombia está construyendo un casus belli de hace más de 3 años, mediante el cual dice que Venezuela, el gobierno nacional, está apoyando a los grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su proceso de desestabilización interna. Y las otras son acciones del crimen organizado internacional dentro de un esquema que es el globalismo, que es la tesis de sustentación o la doctrina de sustentación de la globalización, subversión, inestabilidad, conflicto regional y por supuesto el Plan Colombia. Antes de desarrollarse el paro insurreccional, ya teníamos visualizada o habíamos descifrado cuál era la maniobra de la oposición para este proceso precisamente de desestabilización nacional, porque aquí el problema no es el jefe del Estado, aquí el problema es la supervivencia del concepto del Estado-Nación. Eso lo vamos a ver más adelante para que se den cuenta. Vamos a partir de 3 conceptos básicos: el concepto de globalismo, el de globalización y el de globalidad, para tratar de enmarcar en un contexto todo el resto de la exposición cuando hablemos de cierta terminología. Globalismo es una ideología, un modelo de organizar ideas dentro de un esquema interrelacionado, el cual sostiene argumentalmente que dada una nación con intereses dominantes, ubicados en varias latitudes planetarias, su acción en defensa de estos intereses implica la intervención extraterritorial, supranacional y suprasoberana por la vía que sea necesaria o evaluada como necesaria, desde el punto de vista político, económico, social, militar, tecnológico, etc. La globalización, si bien se enmarca dentro del esquema económico y financiero como escenario, es un conjunto de acciones que se orientan a lograr imponer la tesis del globalismo de manera práctica, condicionando la realidad de las diferentes naciones, dentro de las cuales hay determinados intereses, determinados al restablecimiento de la dominación político-militar del planeta Tierra, que es no otra cosa que la aplicación práctica de la tesis del globalismo. Después, en el periodo que finaliza la Segunda Guerra Mundial, arranca lo que nosotros conocemos como la llamada Guerra Fría. A través de la Guerra Fría, las superpotencias combatían entre sí solo a través de los estados periféricos. Y en muy raras ocasiones, o contadas ocasiones, ellas intervenían directamente, a menos que afectara lo que se denomina intereses vitales. Finalizada la era de la confrontación este-oeste, o la era de la Guerra Fría, esta es sustituida por un nuevo escenario de confrontación, que es la guerra en caliente o la globalización. En este sentido, en este escenario, las superpotencias van directamente hacia donde se encuentran sus intereses vitales para apoderarse y adueñarse de ellos dentro de este esquema político-financiero de dominio internacional. La globalidad es otra cosa diferente. Es una situación real relacionada a los avances de ciencia y tecnología en transporte, telecomunicaciones y telemática. Mucha gente dice, bueno, la globalización, si bien es cierto, trae avances y desarrollo tecnológico y permite mejorar lo que son los esquemas financieros y económicos internacionales, no ayuda ni coadyuva al desarrollo y evolución desde el punto de vista social,
ni trae mejoras en cuanto a calidad de vida al resto de la población. Y porque el modelo de desarrollo establecido por el mundo occidental, principalmente por las grandes potencias, es un mundo en desarrollo que como consecuencia trajo un modelo de desarrollo grandes desigualdades, desde todo punto de vista. Y esas desigualdades no son otra cosa, lo que nosotros podemos llamar relaciones asimétricas. Y esto es importante entenderlo, porque nosotros no podemos dar respuestas pretendiendo igualarnos a las grandes potencias, sino las otras respuestas deben ser, y como han seguido siendo, y como fueron desde la época Libertador, fueron respuestas de manera que se asumen de forma asimétrica. Es decir, entendiendo de que la asimetría representa parte de nuestra fortaleza. La globalización en sí está fundamentada en la doctrina anglosajona, donde ellos dicen que la guerra es el estado permanente de las cosas. Ese es el planteamiento anglosajón o la doctrina anglosajona de su geopolítica. Y que esta guerra, igual que el camaleón, se comporta adquiriendo diferentes facetas, porque puede ser de naturaleza política, económica, militar y social. Y es por eso que ellos mantienen unos grandes aparatos militares para sustentar la aplicación también de su poderío desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social en cuanto a la capacidad de manipulación que ellos tienen de las grandes masas humanas. Por favor. ¿Cuál es la evolución hasta el presente? Decía Arturo Uslar Pietri que el proceso en sí se inicia, proceso de transformación de la humanidad en el tercer viaje de Colón, con el descubrimiento, la llegada a Macuro. Y un documento que Cristóbal Colón le hace a la reina Isabel la Católica, donde hace más o menos una descripción del modelo de sociedad que va a conseguir en estas Indias, como ellos llamaban, Indias occidentales, que eran los modelos de organizarse de naturaleza netamente comunitaria, porque esa fue la forma de organización de nuestras comunidades indígenas. Eso sirvió para que grandes pensadores como Tomás Moro comenzaran a pensar en el sueño de una sociedad utópica. De ahí viene el nombre de una importante obra de este señor, que es la obra Utopía. Y va a servir también de base y modelo de sustentación de doctrinas políticas que vendrían con el tiempo, precisamente en el proceso de evolución del pensamiento de la humanidad. La Revolución de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789 con la llamada Convención, y la propia Revolución Industrial es posible y se da solamente con el descubrimiento, vamos a decir lo que llamamos, no el descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos o el encuentro con una civilización que fuera de los modelos de desarrollo o los patrones que ellos tenían, yo no dudo en pensar que era una sociedades avanzadas por cuanto vivían en perfecta armonía con sus medio ambiente y con sus creencias como sociedad. De ahí vendrían procesos de evolución que darían origen también a grandes importantes corrientes de pensamiento, a la llamada democracia liberal, a los gobiernos republicanos, a las monarquías constitucionales que hoy en día resultan un anacronismo. Pensar que el jefe de Estado de un país es jefe de Estado por derecho divino. Y es por eso que el Libertador siempre se opuso a la tesis monárquica o imperialista y por eso siempre respaldó la tesis de Estado Nacional bajo el concepto de una república. El problema viene o deviene precisamente porque la Constitución de 1999 refuerza el concepto del Estado-Nación, pero con una concepción que fue ideada por el Libertador hace más de 175 años, que es el concepto del Estado Nacional Bolivariano. Y el Estado Nacional Bolivariano se antepone a las tesis precisamente de los que son sistemas plutocráticos, que son los sistemas dominantes en todo el mundo, con excepción de este territorio y tal vez la República Islámica de Irán. Recordemos que las guerras religiosas,
la necesidad de poner orden dentro de los conflictos creados en las mismas monarquías existentes para el momento en Europa, obligó al establecimiento a la necesidad de regularizar estas guerras y dio origen a lo que se llaman los acuerdos de Westfalia, y ahí nace el concepto del Estado Nacional. Y ahí nacen dos cosas muy importantes. Esto se va a consolidar en el siglo XX, estos conceptos. Pero lo importante de esto es que tiene dos elementos fundamentales: la figura del jefe de Estado, y van a nacer las Fuerzas Armadas, tal como nosotros las conocemos hoy en día, es decir, como un instrumento de aplicación de políticas de Estado. Desaparecen los ejércitos mercenarios y vuelven a reaparecer estos ejércitos a finales del siglo XX, y son los ejércitos que están evolucionando hoy en día a nivel universal. Es decir, nace el Estado corporativo para tratar de reemplazar el Estado nacional, y el Estado corporativo en manos de un grupo de 13 personas en el mundo, de las cuales hemos identificado aproximadamente 8 y 9 que las van a ver más adelante. Por favor. ¿Qué implicaciones tiene el concepto de la doctrina Bolívar? El Libertador creó algo que se llama la doctrina Bolívar y que en nuestros centros de estudio fue eliminada. Esa forma parte del proceso de manipulación histórico a partir de 1830. Según los pensadores y la gente que ha estudiado la doctrina Bolívar, esta se fundamenta de alguna forma se refleja en la frase que ustedes ven arriba. Esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo, pronunciada por el Libertador en su discurso del 13 de enero de 1815, precisamente en Santa Fe de Bogotá. Establece el concepto del hispanoamericanismo, fundamentado en la integración sobre la comunidad de intereses, origen, lengua y religión. Por favor. La república que él crea es una unidad geopolítica portentosa, de tal tamaño y magnitud que ustedes pueden ver en la gráfica que donde están los Estados Unidos, el color azul, son las 13 colonias originarias que van a la revolución de 1776, como ellos las llaman. Lo que ustedes ven en verde brillante es la República de Colombia, conformada por la Capitanía General de Venezuela, Virreinato de Nueva Granada y precisamente la Audiencia de Quito. Panamá forma parte de esta reunidad, esta república geopolítica. Y esta unidad o república, o esta unidad geopolítica, creada en 1819, a pesar de que no ha concluido la guerra de independencia, es la que va a permitir en la llamada Tercera República las grandes victorias militares de todo el continente americano. Mientras esa república existió, el imperio anglosajón, que comienza a reemplazar al imperio español, que es derrotado en Europa por una parte con la invasión napoleónica y en las guerras de independencia en América, se ve también constreñido o restringido y frena su avance a nivel internacional. De tal manera que para ese momento los Estados Unidos llegan, sus estados limítrofes, son los estados que están en la zona del lago Michigan, donde las famosas ciudades esas que nosotros hemos visto en algunas películas de Kansas City, representan el borde oeste de los Estados Unidos. El resto pertenecía a la República de México, que era el antiguo virreinato de Nueva Andalucía, o el virreinato de Andalucía, a la República Centroamericana, o la República de Centroamérica, a la República de Colombia, el Imperio del Brasil, porque es importante reseñar lo siguiente. La gran diferencia entre la oligarquía venezolana y la oligarquía brasileña en el sentido de identificación nacional es que Brasil pasó de imperio a república sin una guerra de independencia. El Libertador tenía una visión de tal naturaleza que en esta República de Colombia, aunque eran 3 estados, iba a entrar un cuarto estado, que es la República de Cuba. Cuba, y la bandera que ustedes ven al fondo, al final, al extremo derecho, es la bandera del sol que el Libertador hizo para la isla, porque iba a formar la 4ª provincia de la República. Lo interesante de todo esto es que a raíz de esa expansión y la creación de la doctrina Bolívar, fíjense la diferencia de fechas, 1815, Estados Unidos promulga, a raíz del problema que se presenta en Europa, con la intención de restablecer derechos monárquicos en el continente americano,
y la creación de la llamada Santa Alianza. La alianza también se llamó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y también se llama alianza a los aliados en contra de Irak en la guerra del Golfo Pérsico. No, nada de eso es extraño ni es ajeno a esos procesos de evolución histórica. La Santa Alianza pretendía la recuperación del continente y para ello parte de sus fuerzas eran más de 30.000 hombres pertenecientes a Francia. El canciller Kane, mejor dicho, el jefe del Foreign Office, lo que es la Cancillería de Relaciones Exteriores británico, trata de convencer al encargado de negocios norteamericano para impedir que eso se diera. Y mientras ellos hacen su manipulación, los británicos logran convencer a los franceses de que se retiren de la Santa Alianza. Y cuando Estados Unidos, el presidente Monroe, en su discurso al Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 1822, pronuncia su famoso discurso que se conoce con el tiempo como la llamada Doctrina Monroe, de América para los americanos. Estaba desfasada por cuanto la Santa Alianza ya había sido desarticulada precisamente por las intrigas y los movimientos diplomáticos de los británicos. De esa forma se promulga el concepto del panamericanismo. Acuérdense que el Libertador habla de hispanoamericanismo. El panamericanismo se basa en el dominio geográfico, geoestratégico de la región. Y es la forma como ellos pretenden de alguna manera preservarse el continente americano de acuerdo a sus intereses. Y la doctrina Monroe, como hemos visto, es la base o elemento troncal de la geopolítica norteamericana en todo el mundo. Por favor. La dimensión geopolítica del Libertador tiene esta naturaleza. Fortalece la idea, fortalecimiento del poder y proyección geoestratégica. Y va a sentar las bases de los conceptos de seguridad nacional, seguridad internacional, que inclusive en el momento de activarse la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, parte de los pensadores franceses que sientan las bases de esa Liga de las Naciones lo van a escribir y lo van a reflejar como un elemento de la geopolítica y del pensamiento del Libertador que conformó precisamente la República de 1819 y que va a formar parte de la proyección del Congreso Anfictiónico de Panamá. Por favor. Este cuadro que está aquí son datos estadísticos de la época, donde eso que se iba a llamar Colombia, que era la gran nación latinoamericana, o la gran nación americana, porque americanos somos nosotros, en contraposición con los Estados Unidos, el mundo o la América anglosajona, que esos cuadros comparativos ven la dimensión de espacio territorial que ustedes ven ahí, de población y de fuerzas armadas, para que vean la gran diferencia entre las dos concepciones. En este sentido, ese proceso de destrucción, la guerra de independencia trajo como consecuencia el desgaste no solamente de la población, y acuérdense que el Libertador plantea una revolución social, porque el Libertador planteaba precisamente que la sociedad fuera igualitaria en la medida que se eliminaran todos aquellos elementos que propendían a la esclavitud del individuo. En 1817, es bueno recordarles lo siguiente, esta es parte histórica. España ayudó a la independencia de los Estados Unidos junto con Francia. Y la logística española en las guerras de independencia venía de los Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca reconoció la independencia de Colombia, sino hasta 1823. A pesar de que los encargados de negocios pretendían que los gobiernos norteamericanos asumieran el hecho de que Colombia era una república y que Colombia existía como nación. Pasa a querer reconocer el hecho que había una superpotencia que estaba pisándole sus intereses y sus proyecciones a futuro. Esa logística partía del estado de la Florida hoy en día que nosotros conocemos, frente a la desembocadura del río Jackson, una isla llamada Isla de Amelia. Se reúnen los plenipotenciarios de los países americanos en los Estados Unidos porque también hay apoyo para la revolución de parte de la población norteamericana, no así de sus gobiernos. Y así ha sido la tónica en forma invariable en los últimos 200 años. Y se monta una fuerza expedicionaria
que va a salir del puerto de Baltimore, si no me equivoco, en 1817, al mando del general MacGregor, y va a tomar por asalto la isla de Amelia. Las Floridas forman parte del Imperio Español para aquella época. La logística venía de la isla de Amelia, iba por el Caribe y entraba por el Orinoco, y de ahí se llevaban pertrecho a las fuerzas realistas. MacGregor asalta la isla de Amelia y declara las repúblicas independientes de la Florida en 1817. Nuestros historiadores han tapado ese esquema porque parten del principio de que no debemos tocar las relaciones con Estados Unidos porque a nosotros no nos conviene, de alguna forma, de que recordarles esos acontecimientos donde nosotros, pues, de alguna manera le dimos bastante duro. Sin embargo, yo que pienso de que las relaciones serias son precisamente con cuentas claras. Decirle las cosas a la gente, lo que pasó, para que la gente sepa la verdadera dimensión histórica del problema donde estamos metidos. La República se perdió un año después, por efecto de que era imposible sostenerla en aquel momento. Acuérdense que la República de Colombia no se había consolidado todavía, ni siquiera, estamos hablando de 1818, y la República se pierde. Posteriormente, a partir de 1824, España, en pago de los servicios prestados en Estados Unidos o que recibidos por España por los Estados Unidos, desde el punto de vista logístico, recibe la Florida junto con el pago de 8 millones de dólares. Ese proceso trituró la sociedad venezolana o aquella incipiente sociedad bolivariana y surgió una clase oligárquica que era contraria al pensamiento del Libertador. Y es bueno recordar aquí lo siguiente: la familia Bolívar, especialmente del padre Libertador, era el hombre más rico de América. Su fortuna, trasladada hoy en día, acá, a este momento, equivaldría a 5.000 millones de dólares actuales, que fueron invertidos totalmente en el proceso de la guerra de independencia. Por lo tanto, las familias de la oligarquía que eran contrarias, por supuesto, lo que hacían era conspirar para simplemente sacar a los españoles de la cabeza del control de estos territorios y adueñarse ellos no solamente de los espacios territoriales, sino de la gente y de sus respectivas riquezas. Esa oligarquía tiene esta característica: grupo social invasivo, desarticulador de nuestra cohesión social, clase dirigente improvisada, aluvional y sin patria, que entre 1820 a 1826 colmó el espacio de la casi desaparecida élite civil bolivariana. Sus rasgos más resaltantes son codicia sin límite, mezquindad, soberbia, racismo, violencia, eurocentrismo, fascismo, liberalismo, neoliberalismo, falta de escrúpulos en el manejo de los haberes públicos, su obsecuencia con el poder extranjero, la medianía espiritual y moral. Se mantuvo en el poder ininterrumpidamente manipulando una ideología de legitimación transmitida de generación en generación sin solución de continuidad, como mitología y cultura política socialmente impuesta y reconocida, forjada con estereotipos de gloria ficticia, fascinación, imitación y sumisión indiscriminada a los poderes globales y un total desprecio hacia el pueblo venezolano. Se sustenta la fragmentación social, política e ideológica de la sociedad venezolana y los conflictos civiles que ella misma produce, y eso viene sucediendo desde 1830. Esa oligarquía encontramos y descubrimos, porque ¿qué es lo que pasa con los factores del poder? Son tan impunes que hasta lo publicitan. Y esta gráfica es simplemente para representar el árbol genealógico que ellos publican en una página que se llama paraíso.org, que son las principales familias de los llamados amos del valle, y de la cual hemos encontrado que el tronco de la oligarquía venezolana, de esta oligarquía calificada como tal, que está detrás del proceso de estabilización como agente transnacional, es la familia Zuloaga. Ella absorbió a otras familias en el proceso, por eso la desaparición de la familia Bolívar. Y acordemos que los traidores al proceso bolivariano principalmente tienen dos militares en la cabeza: el general José Antonio Páez y el general Carlos Sublet, que fue el jefe de Estado Mayor del Libertador. De ahí que esa trituradora amalgama un conjunto de familias, y que familias extranjeras, para poder entrar dentro de la oligarquía tradicional y ser aceptadas allá en, por lo menos,
la oligarquía caraqueña, que es la que ha dominado políticamente esto durante mucho tiempo en cuanto a que la sede del poder se encuentra en Caracas, tuvieron que casarlas con los hijos y las hijas de esta oligarquía para entrar en su sede. Por eso encontramos como individuos como Marcel Granier, cuyo abuelo estaba involucrado ya en problemas internos en Venezuela de origen francés, al sabotear el avión de un importante héroe nacional venezolano, que fue el teniente Meyer Baldó, héroe de la Primera Guerra Mundial y lugarteniente del Barón Rojo, y uno de los fundadores de la Fuerza Aérea Venezolana. Su avión se estrelló cuando saboteado por esta gente, que ya que en el momento eran perros de la guerra. Y es bueno que ustedes sepan que esta gente son perros de la guerra porque los F-16 que tiene Venezuela fueron intermediarios por ellos en 1980, que es el llamado Grupo 1BC de la gente de Peter Botón y la familia Phelps. La familia Phelps, para entrar en la oligarquía venezolana, tuvo que casar a sus hijas. Y Marcel Granier, para entrar, tuvo que casarse con una gente de la oligarquía. Y su esposa es de apellido Phelps, pero es de la Zuluaga Tobar. Gustavo Cisneros, para entrar a este proceso, que es el jefe de la conspiración a nivel internacional, tuvo que casarse con una Phelps también. Y a pesar de eso no es aceptado por la oligarquía porque es una revista. Por eso que el 11 de abril vemos un golpe dentro del golpe de Estado. Quien dirige el golpe en forma a nivel internacional es Gustavo Cisneros. Pero parte de los miembros de esa oligarquía le dan el golpe a Gustavo Cisneros porque su representante es ni más ni menos que el señor Carmona Estanga, que es la gente que apoyó en su momento a Renio Tolina, que viene de las oligarquías valencianas, acuérdense de esto, y que siempre se hablaba del pensamiento revolucionario y libertador simplemente para manipular y evitar, como efectivamente lo dijeron unos personajes de él, que en Venezuela algún día se instaurara un gobierno de corte bolivariano. Esto permitió el expansionismo anglosajón hasta el presente. Vamos a la otra, que vamos a ver una cosa interesante. Esto obligó y creó en el mundo un modelo de desarrollo de sociedades o estados dominantes y sociedades o estados dominados. Los estados dominantes viven precisamente de la acumulación del capital y excedentes de los estados dominados. Y los estados dominados tienen que entregar esos excedentes no para el desarrollo, sino para mantener esa deuda extraordinaria, que es la deuda externa que se mantiene en nuestras sociedades. Por eso que el caso de PDVSA no es un caso aislado. Por eso que vemos que PDVSA entra en 54.000 millones de dólares y le entrega al fisco solamente 8.000 millones el año pasado. Y el resto del capital es excedente que va a los mercados internacionales. Y encima de esos 8.000 millones hay que sacar parte de elementos que van a la deuda externa venezolana. Deuda externa que se duplicó cuando Pedro Tinoco, representante de los bancos acreedores internacionales, que es el Chase Manhattan Bank, ¿verdad?, logra que se reconozca la deuda externa privada, con la cual esta oligarquía se ha mantenido en el tiempo viviendo de los subsidios del Estado. Por favor. Y manipularon la historia a partir de 1830 y montaron al Libertador un pedestal para que la gente no lo alcanzara. Y sacaron la participación ciudadana para convertir líderes y caudillos en representación del pueblo venezolano. Y establecieron estos mitos que ustedes ven aquí a lo largo de la historia. El primero, el rechazo a nuestro legado y raíces indígenas. El rechazo a nuestro legado y pasado hispánico. El pueblo como espectador, simplemente representado. El fatalismo como impotencia para superar situaciones. Y siempre nos dicen, el pueblo venezolano es un pueblo flojo. El pueblo venezolano no es como los suizos. El pueblo venezolano simplemente siempre será subdesarrollado. Y esos son patrones que nos van repitiendo en el tiempo, de mil y una maneras. El caudillismo providencial. Una sola identidad de nación desde 1810, mentira. La República la crea el Libertador en la Tercera República en 1819. Hasta tanto lo que había eran esbozos de un Estado federal, que no llegó a consolidarse precisamente porque no había una identidad propia. Y recordemos que España, para gobernar, en vez de mantener una unidad geopolítica, dividió el territorio en virreinatos, capitanías y audiencias, bajo aquel concepto de que divide y reinas.
Y ese es el concepto que mantuvo España durante mucho tiempo. La fundación de Venezuela en 1830. El Estado venezolano soberano de 1830 a 1999. El Estado venezolano comienza a ser soberano después de 1830, a partir del 1999, con la creación de la obra de esta Constitución, de este librito azul, que tiene de cabeza al mundo desarrollado. Bolívar como fundador de Venezuela, Bolívar no fundó Venezuela. Bolívar creó una unidad geopolítica de dimensiones incalculables. La mezquindad la destruyó para dejar a Venezuela aislada del resto del mundo, como las sociedades lo hicieron en Colombia, como también sucedió en Ecuador. Bolívar como un mito inaccesible. Te llegaba a pensar que hasta Bolívar no existió. Y algo que es muy importante, que siempre ha habido conflictos entre civiles y militares. Eso es lo que la oligarquía manipuló a partir de 1830 para decir que los militares o la sociedad venezolana, esa que llaman sociedad civil, porque cuando se habla aquí el término sociedad civil pareciera que fuera la oligarquía escondida o tapada junto con una clase media. Y siempre dijeron la sociedad civil siempre ha sido víctima de las fuerzas militares. Cosa que es contraria, porque como le dije, para la oligarquía poder desarrollarse, tuvo que desmovilizar la Fuerza Armada Bolivariana. Y el Ejército Nacional vuelve a renacer, es con Castro y con Gómez en el poder, hasta el tanto el ejército había desaparecido. Y entonces la forma de manipular históricamente es eso, decir que la sociedad es víctima de los militares, y resulta que es al contrario. Los militares, igual que el resto de la sociedad venezolana, la verdadera, fueron víctimas de esta oligarquía, que utilizó a ambos para mantenerse en el poder y pretenden todavía, 200 años después, seguir en la misma tónica. Otra cosa que es interesante aquí es entrar rápidamente en lo que son las doctrinas eurocentristas. Otra cosa que es interesante aquí es entrar rápidamente en lo que son las doctrinas eurocentristas por el dominio y la elección colectiva latinoamericana. Y aquí es importante lo siguiente. Esto es cuestión fácilmente de un debate. ¿Por qué? Porque los conceptos que vamos a ver ahorita son conceptos que son interesantes, pero están escritos. Y sobre todo porque, si ustedes se han dado cuenta, en el mundo actualmente hay una crisis de fundamentación doctrinaria. Y por eso que nosotros encontramos que la gente de la izquierda de los años 60 son fascistas hoy en día, junto con los fascistas de hoy en día también. Y vemos que la gente de la izquierda de los años 60 son los más neoliberales que han existido, a pesar de esas corrientes de pensamiento que ellos tanto defendían. Y por eso que vemos gente como Teodoro Pekov, que era de la izquierda venezolana, dice que evolucionó y es el principal privatizador durante el gobierno de Caldera. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué estamos nosotros hablando de esto? Porque estamos hablando de política. Y eso es política nacional, eso es una realidad. Y vamos a ver lo siguiente, por favor. A mí me llamó mucho la atención que Carlos Marx escribiera un escrito con el Libertador, contra el Libertador en 1857. Y siempre me llamó la atención por qué Carlos Marx y el señor Hegel, a pedido de un editor norteamericano para escribir la enciclopedia norteamericana, escribe tamañas palabras como esto en un documento bastante extenso que se llama Bolívar y Ponte, y lo pueden buscar en internet porque está traducido, es el nombre, Bolívar y Ponte, donde él hace esta serie de definiciones sobre el Libertador. Pero entendemos una cosa, el Libertador potenció el concepto del Estado Nacional. Para la teoría de Carlos Marx, el Estado-Nación es un impedimento para el logro de sus objetivos, y es por eso que esos ataques se concentran precisamente en la idea del concepto del Estado Nacional. Y es por eso que, aunque ustedes no lo crean, la globalización está basada en la teoría marxista. La manipulación nos lleva a pensar que nos dicen o nos dan epítetos a nosotros cuando vemos que el mundo globalizado, la economía globalizada está basada en esos principios. Por favor. La primera internacional nace en 1864 y va a morir en 1870 en los Estados Unidos, para que ustedes vean. La primera internacional va a morir por las contradicciones y la confrontación entre parte de sus fundadores, Carlos Marx,
y precisamente Mikhail Bakunin, que es el padre del anarquismo. Va a volver a relucir, a renacer en la llamada Segunda Internacional, a partir en París en 1989, y va a morir en 1914. Pero esa Segunda Internacional va a dar origen a lo que se llama la socialdemocracia. Son los padres fundadores de la socialdemocracia. Y va a tener dos elementos importantes, tanto Carlos Marx por un lado como Lenin, y va a haber dos corrientes de pensamiento, los reformistas y los revolucionarios. ¿Por qué muere la Segunda Internacional? ¿Por qué muere la socialdemocracia o la Segunda Internacional, por decirlo así de alguna manera? Porque va a producirse una discusión en el seno, previo a la Primera Guerra Mundial, donde los revolucionarios dicen que no pueden apoyar la guerra que está en puertas en Europa, porque dicen que es una guerra capitalista. Y evidentemente es una guerra entre primos y hermanos, porque todos los monarcas europeos, principalmente el zar Nicolás de Rusia, el Kaiser de Alemania y el rey de Inglaterra, son nietos de la reina Victoria. Y es simplemente un reacomodo de intereses entre ellos. Por eso que de alguna forma en Rusia, el Partido Socialdemócrata de Rusia se opone a la entrada, a apoyar la entrada en guerra. Y por eso es que Carlos Marx y la gente de los reformistas deciden apoyar a sus respectivos gobiernos, y por eso es que muere en 1814 la Segunda Internacional. Esta va a renacer en el proceso de la Revolución Rusa. Y el Partido Socialdemócrata ruso va a tener dos corrientes a su vez internas, el llamado de las mayorías y la corriente de las minorías. La mayoría en el Partido Socialdemócrata es los llamados bolcheviques y las minorías es la llamado mencheviques. Y para que ustedes vean el proceso de la Revolución Rusa, los mencheviques van a apoyar la creación del ejército blanco que pretende restituir al poder al zar Nicolás II de Rusia, en contra de las mayorías o los bolcheviques para aquel momento. Y un importante miembro de la minoría no es otra cosa que un personaje que va a jugar un papel muy importante a lo largo del tiempo, que es León Trotsky. Entonces vamos a encontrar algo también que es interesante. La Tercera Internacional, que nace a partir de 1919, va a morir en 1943 a petición de los aliados al gobierno de la Unión Soviética para apoyarla en su guerra contra Alemania. Ella tiene que desarticular precisamente la Tercera Internacional. Pero cuando muere Lenin en 1924, debemos recordarnos que León Trotsky es el jefe del Ejército Rojo. Es como decir el ministro de la Defensa para aquel momento. Pero empieza entonces una contraposición doctrinaria, una lucha interna que va a ser muy cruenta en el tiempo, que es la posición de Stalin y la posición de Trotsky dentro del seno de la Revolución Rusa. Stalin plantea primero la revolución en un país, mientras que Trotsky plantea expandir la revolución a todo el nivel universal. Eso obliga a salir a Trotsky del gobierno y a refugiarse fuera del exterior, y va a fundar lo que se llama, de alguna manera, lo que se llama la Internacional, lo va a llamar la Cuarta Internacional Trotskista a partir de 1933, donde él va a estar ubicado. Y esta Internacional Trotskista va a sentar las bases, o va a emerger, o va a estar dentro de los partidos de la socialdemocracia en el resto del mundo. Es por eso que nosotros, después del tiempo y de ver cómo se va desarrollando esto, ustedes saben que a partir del año 54 se crea la Internacional Socialista, que abarca todos los partidos de la socialdemocracia, incluyendo el Partido Demócrata de los Estados Unidos y el Partido Acción Democrática y el APRA del Perú en Venezuela. Pero los partidos socialdemócratas, en su mayoría en el mundo, son de tendencia trotskista, que están en el mundo occidental. Y entonces que nosotros llegamos a la siguiente pregunta. La Guerra Fría, que es la lucha que llaman entre Occidente y Oriente, entre el llamado comunismo y el mundo occidental, vendría siendo la guerra, una guerra producida entre el choque de dos corrientes del pensamiento de la socialdemocracia, que es el estalinismo y el trotskismo. Y lo vamos a ver más adelante porque toda la geopolítica norteamericana está montada por un grupo de ciudadanos judíos que son de corriente trotskista, y que tuvieron su seno y su base para la formulación de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos a partir de 1945 en un think tank, Centro de Pensamiento y Desarrollo de Doctrina, que es llamada la Corporación RAND. Y son simplemente marionetas para permitir que los poderes internacionales se vayan adueñando no solamente del territorio, sino de la mente y las propiedades de las personas.
La Iglesia Católica, en contraposición a los movimientos obreros, va a fundar un partido político, que es el llamado Partido Popular Italiano, en manos de Luigi Sturzo, y quien lo va a financiar es el Papa Pío Benedicto XV. Ese Partido Popular, que nace en 1919, es la base de la social o de la democracia cristiana. Es importante destacar lo siguiente: Benito Mussolini va a fundar lo que se llama el Fascio de Combattimento o el Partido Fascista Italiano, siendo Mussolini importante dirigente de la socialdemocracia italiana, como también lo fue en su momento el Partido de los Trabajadores o el Partido de los Obreros o Trabajadores Alemanes, que va a dar origen al Partido Nacional Socialista Alemán en su momento. Cuando llega Mussolini a Italia, va a llegar a un acuerdo con el Vaticano para reconocerle sus derechos. A cambio van a firmar el Tratado de Letrán, que le da reconocimiento de Italia y de ambas partes, tanto al Vaticano como al gobierno italiano, que es una lucha que viene durante muchísimos años. A cambio de eso, el Vaticano tiene que desmantelar el Partido Popular, y Luigi Sturzo va a desaparecer y va a ir exilado a los Estados Unidos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, reaparece el Partido Popular con el nombre de Democracia Cristiana. Hay partidos que también nacen en el interín, que es la Alianza Católica, de la cual va a ser la base de creación del llamado partido Comité de Organización Político Electoral Independiente, que es otra cosa que COPEI. Y también los partidos de la democracia cristiana que van a existir en el mundo. Al finalizar la Guerra Fría, al no haber la sustentación doctrinaria de esa supuesta lucha entre los mundos occidentales contra el comunismo, los partidos políticos no van a tener sustentación y por eso entran en crisis. Y es por eso que esa crisis la tratan de emparejar y le cambian nuevamente el nombre al Partido de la Democracia Cristiana y se vuelven a llamar nuevamente Partido Popular. Cuando el presidente de la República lo nombran presidente del Grupo de los 77, la democracia cristiana, que está metido detrás de este proceso de estabilización junto con la socialdemocracia, porque ellas dependen de un tronco doctrinario que maneja el consorcio, lo van a ver ahora, decide nombrar a Aznar presidente de la democracia Cristiana Internacional y le cambiaron el nombre. Ahora la llama Internacional Demócrata del Centro. Y van a fundar una corriente de partidos que se llama la Unión de Partidos Demócratas en el Mundo, fundada por el presidente Bush, Margaret Thatcher, el presidente actual de Francia, Helmut Kohl, y por supuesto parte importante de los dirigentes derechistas de Europa. Y van a participar todos esos partidos: el Partido Justicialista Argentina, Partido Conservador Colombiano, Acción Democrática Nacionalista de Bolivia, y encontramos que los presidentes de América Latina en su mayor parte son de la ultraderecha, pertenecen a este movimiento corriente político y están emparentados con el Opus Dei. Llámese Fox, llámese en un momento Pastrana o llámese el presidente actual de Colombia, así otros más en el continente americano. Por favor. Todo ese proceso de evolución, que tomaríamos mucho tiempo para desarrollarlo, nos permite ver cuando nosotros hacemos esta matriz y comparamos lo que pasa a nivel internacional, lo comparamos con eventos que suceden en Venezuela, y entonces nos damos cuenta que nosotros no somos lo que pensamos, un mundo aislado, y que nuestros problemas no son locales, son de naturaleza internacional, y principalmente porque a partir de 1942, cuando Venezuela rompe relaciones diplomáticas con el eje y deja de ser neutral, las reservas estratégicas petroleras de los Estados Unidos, del Departamento de la Defensa, conocidas como stockpile, el 100% ha salido de Venezuela. 70% del combustible usado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial salió de Venezuela. Y es por eso que nosotros vemos el 11 de abril, como sucedió durante mucho tiempo, vemos los servicios de inteligencia internacionales tras el gobierno venezolano. Vemos el derrocamiento de Castro, con la anuencia de la Armada norteamericana con buques en La Guaira. ¿Para qué? Para poder hacer el petróleo en las políticas que se instauró a partir de 1828 con Juan Vicente Gómez en el poder. Vemos también la llegada de López Contreras. Vemos que en 1943 el presidente Medina Angarita firma la ley de reversión que va a permitir la nacionalización. Y a pesar de que en Estados Unidos, cuando viajan en el 43, lo felicitan y lo condecoran, en el Congreso de los Estados Unidos ya le habían dicho a él que una vez finalizada la Guerra Mundial lo iban a derrocar. Y por eso que el 18 de octubre de 1945 es financiado por dos empresas petroleras. La Standard Oil,
manejada por la familia Rockefeller, conocida en Venezuela como la Creole, y la otra es la Shell o Royal Dutch Shell de la familia Rothschild, ¿verdad? Que es una familia europea que maneja también el mercado energético internacional todavía hoy en día. El intento de golpe del 47 también es en manos de esta familia. Y el magnicidio del comandante Delgado Chalbaud en 1950, en noviembre, fue de manos de las petroleras también. Porque es bueno decirles lo siguiente: en 1947, Irán tiene una revolución interna, no para derrocar al Shah, para establecer un nuevo gobierno dentro de la estructura de gobierno, es decir, no de la jefatura de Estado. Y llega al poder Mohamed Mossadegh, el doctor Mohamed Mossadegh. Y la primera medida que va a tomar en el 47 es nacionalizar el petróleo. La industria petrolera iraniana está en manos de consorcios británicos, así como la venezolana de manos de consorcios norteamericanos. Nacionalizada la industria petrolera, Mossadegh comienza a establecer contactos con Venezuela. Y en 1948 y 49, una comisión secreta venezolana de 4 miembros viaja a Irán y al Medio Oriente y montan un pacto geopolítico secreto para cambiar los patrones de refinación y establecer una compañía estatal, una compañía petrolera internacional que cambiara los patrones de refinación. Eso, por supuesto, obligó a actuar y se articuló una operación que la pueden conseguir en internet también, por esto que es la apertura de información, llamada Operación Ajax o Ajax, como el detergente. Los norteamericanos no iban a actuar en Venezuela, la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos ya convertida en CIA, va a actuar en Irán, y los británicos del MI5, que es el segundo escudo de arriba para abajo, es la famosa agencia de James Bond 007 que tanto nos han mitificado, va a actuar en Venezuela. Su jefe en Venezuela es una persona que ustedes conocieron en algún momento, porque a raíz de ese acontecimiento la reina británica lo nombró Sir, gracias a lo que ellos hicieron aquí, lo nombró Sir del reino, y era el hombre que tenía la distribución de los vehículos Rolls Royce en Venezuela. Y los que han ido a Caracas alguna vez conocieron una panadería llamada Rolls Royce en el centro comercial Chacaíto, en una esquina, que era el señor Raymond Smith. Él es el responsable de la muerte del Delgado Chalbaud, y en lo que estuvo involucrado también gente que se dijeron aquí en este momento, en este proceso revolucionario, y que participaron en el magnicidio del comandante Delgado Chalbaud, porque la operación Ajax trajo como consecuencia la muerte de Delgado Chalbaud, el derrocamiento de Mossadegh en 1953 y su encarcelamiento y su muerte posterior, encarcelado en su casa, la muerte misteriosa de del señor Mattei, que era el jefe del consorcio energético italiano, que era contratado, porque tenían también la aspiración de convertirse en una potencia petrolera, y iba a ser utilizado por parte de esta alianza. Muere en un accidente de aviación, y moriría en 1963 el general presidente de la República de Irak, para aquel momento, a manos también de un atentado público que se hizo por televisión inclusive. Así que el problema que nosotros tenemos aquí es de control de recursos energéticos. Y el golpe de 11 de abril, encontramos los mismos servicios de inteligencia actuando en Venezuela, con el agregado del Servicio de Inteligencia Español, que es llamado o era conocido como el CECIT. Ya que es importante que ustedes lo sepan, y yo le decía a Márquez que lo iba a decir acá, Mérida es un sitio muy importante. Mérida es un enclave del proceso de la revolución. Y tan es así que hace muchos años estos servicios de inteligencia están operando en Mérida. Y operan directamente tratando de penetrar la Universidad de los Andes. Porque la Universidad de los Andes es un enclave, es la universidad más importante del mundo, por su posición geopolítica, geoestratégica, que vamos a ver más adelante. Y porque también hay elementos de naturaleza de transformación dentro de Mérida, como legado de corrientes y de corrientes de naturaleza más allá de lo que nosotros no vamos a tocar en este tema. Y es por eso que ustedes verán muchas cosas extrañas en Mérida que a lo mejor no lo habían visto, no se habían dado cuenta, pero que a partir de este momento creo que ustedes van a estar pendientes, porque hay profesores en la Universidad de Mérida que son agentes de los servicios de inteligencia extranjeros. Esta gente también estuvo involucrada, no la de aquí, sino la de gente de estos servicios de inteligencia,
en el asesinato del presidente Kennedy en 1963, en el mes de noviembre. Esta gente como que le gustan los meses de noviembre, ¿no se han dado cuenta? Noviembre de 1950 matan a Delgado Chalbó. Noviembre de 1963 matan a Kennedy. Y en noviembre de 1974, del año 2002, pretendían hacer el magnicidio contra el presidente de la República. Cuando nosotros montamos esa evolución histórica con la evolución de Fuerzas Armadas, coinciden perfectamente, y por eso que le dicen que el presidente desarticuló la Fuerza Armada, todo lo contrario. La Fuerza Armada comenzó a ser destruida con un decreto llamado 288 en 1958. Y como las promociones pasan a retiro cada 30 años, cuando se cerraron las escuelas de pensamiento estratégico, escuelas superiores de Fuerzas Armadas en el 58, la gente dejó de aprender a hacer lo que tenía que aprender, que era desarrollar la estrategia nacional. Y por eso es que esos generales del Frente Institucional Militar, ¿verdad?, que fueron los jefes de Fuerza Armada en el año 1990, son los responsables que a partir de ese momento la Fuerza Armada entra en un umbral cero. Y es ahora que la Fuerza Armada comienza a recuperarse nuevamente. Porque como les decía, la Fuerza Armada es un pilar junto con la sociedad de la transformación, porque es el respaldo y el mantenimiento de la soberanía y supervivencia del Estado. Para lograr sus objetivos en el 41, de que Venezuela entrara en guerra, pretende provocar una guerra entre Venezuela y Colombia, que es la tesis de John Dobbs, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos en 1941, junto con el general Londoño. Acuérdense que López Contreras, a raíz de movilización de las tropas colombianas, acepta y cede la soberanía de La Guajira, de los territorios al sur del lago y de los llanos del Casanare a Colombia, en unos tratados que no han sido ratificados todavía, precisamente por la Asamblea Nacional en este momento, y que no pueden ser ratificados. Y por eso que la Constitución lo plantea muy bien en lo que se refiere al título del espacio territorial. ¿Qué es lo que pasa con Colombia y Venezuela hoy en día? El casus belli pretende revivir una guerra entre los dos países para crear una zona desmilitarizada o un tercer estado llamada República del Casanare o Perijá, bajo el control directo de las grandes potencias. Y ahí se encuentran concentradas precisamente las mayores fuentes de recursos energéticos del Triángulo Meridional de América. Por favor. De ahí que el mundo llega a lo que se llama el nuevo orden mundial, pero como consecuencia de este mayor intervencionismo político, económico, militar y la existencia del terrorismo de Estado. Pero también se les ha escapado de las manos porque sí es posible el empleo de medios nucleares para el terrorismo internacional. Por favor. Los escenarios planteados hoy en día, crisis de recursos energéticos, crisis de recursos hídricos, crisis de biodiversidad, conflictos étnico-religiosos provocados por las grandes potencias, que al fin y al cabo ellos van a provocar mayor inestabilidad en todos los países del mundo, pero que siempre va a llevar a una intervención de ellos como medida final. Y aquí que surge algo que es interesante. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, o la llamada guerra de cuarta dimensión. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Lo que pasa es que cuando a veces uno planteaba estos temas, la realidad supera la ficción 1000 veces. Y no creemos las cosas sino cuando nos pasan. Las guerras de primera, segunda y tercera generación son las guerras llamadas guerra societal. Es la guerra de redes sociales, lo que los norteamericanos llaman network, por favor. Y no es otra cosa que esto que dice aquí. El tercer punto son los Balcanes. Y los Balcanes es el punto geoestratégico que articula Europa con Medio Oriente. Era el antiguo paso de la ruta a la seda, es el paso natural del narcotráfico. Y es por eso que Estados Unidos financia las guerrillas extremistas de la UCK o las guerrillas que nosotros llamamos narcokosovares. Porque Kosovo es el centro o el corazón de la antigua Yugoslavia. Y el cuarto punto es ni más ni menos que el Triángulo Meridional de América. Por eso que el Plan Colombia es el plan militar de guerra de los Estados Unidos, donde abarca Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. También hay fuentes energéticas y centros para producción del narcotráfico, en este caso de la cocaína, porque somos puentes y somos centros de irradiación a nivel internacional.
La droga maneja aproximadamente 600.000 millones de dólares al año, que no están precisamente en nuestros bancos ni bajo los colchones de nosotros. Y el consorcio maneja aproximadamente, según dicen cifras, de 4 trillones de dólares. Hablábamos de las empresas que son empresas mercenarias. La empresa DynCorp, MPIRI y Winner Corporation tienen ejércitos mercenarios de 30 y 40 mil hombres sobre las armas. Y son las que están empleando, especialmente DynCorp, haciendo los bombardeos con esos agentes desfoliantes en nuestro país hermano. Carlos Castaño está vinculado a estas corporaciones también. La empresa AES Corporation, la que compró la electricidad de Caracas, es una empresa que nace en Virginia, 1980, con un capital de $500.000. Esa corporación controla todas las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas en esa franja intertropical en el mundo. Pasa que ellos compran la electricidad de Caracas para poner un pie aquí bajo el criterio o el esquema de que el Estado iba a privatizar todo el sistema eléctrico nacional. Vamos a pasar. Bueno, la otra empresa petrolera, debajo de la Brown, es la Oxy, Occidental Petroleum Corporation. La Occidental, el dueño era un norteamericano llamado Armand Hammer. Va a ser el principal financista durante la crisis económica de la Unión Soviética en 1924. Como dueño de la Occidental, es el hombre que va a financiar al Partido Acción Democrática durante muchísimos años. Y por eso cuando viene el proceso de nacionalización, la Occidental es la empresa que demanda al Estado por daños y perjuicios. Porque la nacionalización venía sola en 1983. Al adelantarla a Carlos Andrés, el Estado tuvo que pagar por daños y perjuicios inversiones que esta gente ni siquiera había renovado, pero son plantas muy antiguas. Es el hombre que es el jefe de la familia Brosman hasta su muerte, que lo reemplaza en el Congreso Sionista Mundial. La Occidental es la que tiene las principales concesiones petroleras en los llanos del Casanare y tiene una importante participación en los convenios operativos firmados por Luis Justi cuando era presidente de PDVSA. Y esa empresa, todas esas empresas están en esos 4 puntos presentes. Vamos a pasar a la otra. Eso es lo que yo les decía, ellos dividieron el mundo. Y vemos el caso de Argentina, por eso que hablamos de una zona en absorción, porque Menem acabó con el Estado Nacional. Y Argentina hoy se ve que no tiene capital y vemos los problemas que está viviendo Argentina, que siendo el país más desarrollado del continente junto con Brasil, el país más rico, uno de los países más ricos del mundo, ahora es en día el país más pobre. Y el Estado se quedó sin capacidad de respuesta para atender los graves problemas sociales. Entonces, familias de clase media, media alta, están en la pobreza, en la indigencia y pasando hambre hoy en día. Y eso lo deben seguramente los que están en las universidades cuando hacen intercambio internacional, conocerán homólogos argentinos que los vieron un tiempo antes de la crisis y los ven ahora y van a ver que esa gente ha cambiado, ha evolucionado también bajo otro esquema. De ahí se forma alrededor de Venezuela lo que se llama un centro de presión dominante, ese círculo que ustedes ven ahí, que se traduce en lo siguiente. Eso que ven ustedes ahí se llaman vectores geopolíticos y son 4 vectores principales. De la administración Bush, de la administración Aznar, de la administración británica de Blair y del gobierno de Israel. Es el principal vector. La intención de ellos es convertir a Israel en una potencia regional para controlar Medio Oriente desde su posición dentro de lo que es la franja intertropical. Por eso que Venezuela, y lo decía el Libertador en su carta a Jamaica, que Venezuela va a estar atada con el mundo islámico y con China. Y es por eso es que el destino de Irak, el destino de los países en el Medio Oriente se está jugando en Venezuela, como se jugó en otras oportunidades. Y por eso que lo que hay que tratar es de desarticular esos vectores geopolíticos. Y es por eso que vemos que la comunidad judía en Venezuela, 100% comprometida con el proceso de golpe de Estado, al fin y al cabo ellos dominan los centros grandes comerciales, parte del mercado financiero, ¿verdad? Y parte también de la industria de entretenimiento, como son las grandes cadenas cinematográficas del país. Y son los servicios de inteligencia que actúan el 11 de abril.
Recuerdo que estando en Palacio Blanco, actuaron los servicios de inteligencia de estas naciones. Los israelitas son expertos en el tiro, en los tiradores y francotiradores, que fueron los que nosotros vimos en los ejercicios que se hicieron, o las actividades que hicieron el 11 de abril. Uno de los primeros muertos cae en Palacio Blanco, es un muchacho que trabajaba en personal como pasante, al lado precisamente del diputado Francisco Ameliá, que estaba en la grama viendo el problema. Y así sucesivamente fueron disparándole a la gente, porque frente al Palacio de Miraflores se había concentrado a las personas, había una tarima amarilla, y los tiradores se metieron en medio de la gente con silenciadores a empezar a dispararle. Eso es lo que no han contado los medios. Los medios lo que les muestran a ustedes lo de Puente Llaguno y francotiradores supuestamente en los hoteles. Pero en medio de la manifestación a favor del presidente estaban los tiradores con silenciadores. En menos de una hora hirieron más de 34 personas que entraban por la puerta del Palacio Blanco y había que evacuarlas en motos y en camionetas porque el alcalde metropolitano, que normalmente mandaba ambulancias, no mandó sino pedroles estartalados. En la noche fueron agarrados 4 francotiradores. Uno de ellos, la gente lo volvió papilla, mató a una niña de 10 años. El otro bajo la tarima pretendió dispararle a Iris Valera. La gente lo agarró, lo iba a destrozar también y Iris Valera le salva la vida y lo monta en la tarima. Esos 3 individuos los tuve yo bajo mi responsabilidad y los pasamos por los túneles al otro lado para que pudieran salir a la televisión esa noche y aparecieran ante el mundo de que ahí estaban parte de los francotiradores, elementos de la policía del estado Miranda, junto con de la policía de Leopoldo López y la policía de Baruta, que se habían intercambiado inclusive las credenciales, y cargaban credenciales que decían que eran perro calentero. Después del golpe nunca más volvimos a ver a estos individuos. El otro asunto es la presencia de la OTAN en el Caribe. Acuérdense que Venezuela tiene límites, fronteras, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, Países Bajos y los países caribeños. Pero a raíz de la transformación de la OTAN en 1999 cambió su misión y para atender todo el hemisferio norte de esa franja sobre las zonas intertropicales, crearon una gran fuerza militar que es la conversión de la OTAN en una fuerza de intervención. Pero todos esos puntos azules son bases de la OTAN en el Caribe. Y ellos no actúan solos, las maniobras las hacen en forma conjunta. De ahí que sale en un periódico de estos norteamericanos, decía, el generalísimo El Bucho recibe las nuevas o informaciones del fallido golpe de Estado en Venezuela. Eso salió publicado después del 13. ¿Cuántas veces le he dicho yo a estos idiotas que no deben despedir al Tribunal Supremo de Justicia antes de haberse instalado? Entonces, ¿qué representa Venezuela realmente en este problema? Vamos a ver, anterior. Los factores del poder internacional, impulsores del globalismo y de la desaparición del Estado-Nación como actor internacional, califican el proceso venezolano de grave amenaza a su interés, por cuanto el concepto del Estado Nacional Bolivariano contradice la tesis del globalismo, fortalece la identidad nacional y la autarquía en el marco de la integración justa y equilibrada dentro del principio geopolítico de la unidad, formulado por el libertador Simón Bolívar, uno de los principales artífices de nuestra dimensión histórica y nuestra nacionalidad. Ya hablábamos de los 4 escenarios, ya hablamos de esa guerra de cuarta generación, que es la que está envolviendo todo el proceso. Y por eso que conseguimos la maniobra de la oposición. Ellos montan 2 vectores a través de esta llamada coordinadora democrática, que es coordinadora del terror, porque ellos han violentado, puede ser que hubo las Torres Gemelas, hubo unos acuerdos, resoluciones de las Naciones Unidas y la OEA que obligan a los países a tomar medidas en contra del terrorismo, son obligantes. Y establecen 13 convenciones internacionales. La coordinadora con el paro petrolero han violentado ya 6, por lo tanto pueden ser juzgados internacionalmente como organizaciones terroristas. Una de ellas es una convención que habla sobre la protección o las personas protegidas internacionalmente. Y esa convención habla y explica directamente, dice que son protegidos internacionalmente cualquier jefe de Estado legítimamente establecido dentro de un contexto constitucional. Solamente ya por ahí la dejo uno.
Ellos pretenden crear un clima, ya el mundo lo sabe porque lo hemos vivido, eso está montado antes del paro, es crear una crisis artificial, una escasez de recursos, y tenían dos vectores preparados adicionalmente, una maniobra externa, con PDVSA y las Fuerzas Armadas. El problema de ellos habían planteado un conjunto de operaciones, que puedo decirlo aquí, su fracaso radica en que no convergen, sino paralelas, y pretenden hacerlas converger ahorita, precisamente con el referendo consultivo. Y es por eso que ellos emplean a PDVSA. Y es por eso que se produce dentro de esta guerra, la guerra es la articulación desde el punto de vista militar de batallas. Una guerra puede tener una o muchas batallas, hay una batalla decisiva y otras no. Y combates también. Dentro de la batalla, de la guerra en Venezuela, la batalla energética por el petróleo es una de ellas. La otra es la financiera del sistema económico. Y es algo que es interesante y los analistas internacionales lo han llegado a ver. La batalla ahorita de PDVSA es entre dos organizaciones. Es por eso que ustedes ven el ataque a la Fuerza Armada, los llamados a desobediencia de la Fuerza Armada, pero también ven a los generales, a las tropas y a los soldados llevando combustible a donde tienen que llevarlo, garantizando que la operación y funcionamiento de la empresa vaya adelante. Y es por ello que hablan de fracaso y nos damos cuenta que más de la mitad de las personas en PDVSA están sobrando. Cuando uno va a los edificios de la campiña están casi vacíos. Entonces quiere decir que no hacían falta esa gente aquí. Ellos lo que pretenden es restituir al viejo régimen. Y por eso tiran estas dos líneas paralelas externas para generar violencia selectiva y o generalizada a fin de deslegitimar al gobierno por una parte para justificar un golpe de Estado con apoyo internacional de la Organización de Naciones Unidas y de Estados americanos. Pero no han podido y Dios mediante no van a poder tampoco. La próxima batalla que vamos a ver y estamos viendo ya sus esbozos es por el control. PDVSA es la fortaleza del país, por eso que llaman el fuerte. Y entonces, quien controla PDVSA actualmente es principalmente el presidente de la República y el alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Y se ha pretendido dejar gente en sus cargos, pero ni el presidente ni la Fuerza Armada están dispuestos a calarse otra vez otra batalla por PDVSA en esas condiciones. Y no es aceptable que esa gente vaya a ser reenganchada, ni va a ser reenganchada tampoco. La próxima batalla es por el control de la fortaleza del sistema financiero, que no es otra cosa que el Banco Central de Venezuela. Y es por eso que están viendo ustedes cómo medianamente comienza a tocarse la crisis de los bancos. Y es por eso que los bancos pretenden secuestrar la economía del Estado. Porque ¿qué es lo que hizo la maniobra de la oposición? La oposición secuestró a un país completo y le puso en la sien al país una pistola para decirle al presidente o renuncia o matamos a la gente. Esos son los venezolanos que tenemos. Y así fue en la guerra de independencia. Las tropas realistas eran del propio Venezuela, no eran españoles en su mayor parte. Estamos en una segunda guerra de independencia, porque la guerra de independencia quedó frenada a partir de 1830 y el pueblo de Venezuela lo retoma a partir de 1999. Ideacional a nivel societal, parcialmente librado a través de sistemas de comunicación e información interconectada. Es el conflicto basado en la información destinado a estos tres puntos importantes. Desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo. Y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica. ¿Cuáles son los factores del poder que dominan el mundo? Son estos que están aquí, por favor. Este es el llamado consorcio. Muchos lo llaman el establishment. Y es un grupo de 13 personas de las cuales hemos detectado esas que ustedes ven ahí nada más. Tienen característica común que tienen lazos o nexos familiares. El rey de España, Juan Carlos de Bombón y Battenberg, es primo de la reina Isabel de Inglaterra.
pero es primo también del presidente Bush viejo de los Estados Unidos. La familia Bush se instaló en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX como parte de ese proceso de expansión. El señor que ustedes ven a la izquierda, David Rockefeller, es el dueño del Chase Manhattan Bank, que ahora se ha fusionado con el JP Morgan, y controla también la Standard Oil. La Standard Oil es la casa matriz de las petroleras llamadas las Siete Hermanas. El señor que está a la izquierda, de bigote y barba, el señor Philip Rothschild. La familia Rothschild controla el mercado internacional del oro desde 1919 y son los dueños también de la Royal Dutch Shell, de la Shell principalmente. Los dos señores que están al extremo izquierdo abajo, la familia Brodmann, el viejo abajo y el hijo arriba, manejan el mercado, la industria del entretenimiento mundial. Son los dueños de todos los estudios cinematográficos del mundo, a través de una empresa llamada Vivendi Universal. La cadena Turner, CNN, a través de Time Warner y todo eso, pertenece a esta familia. Y ellos también controlan la prostitución y el mercado del narcotráfico. Ellos manejan el entretenimiento dentro del consorcio. El señor Edgar Brodmann Jr., el de la chivita, lo casaron con la hija de un presidente de PDVSA en 1994. Él está casado con la hija de Frank Alcock, llamada Clarissa Alcock. Y su boda fue muy comentada porque se hablaron de las famosas colitas de PDVSA en los aviones para trasladar los invitados de Estados Unidos acá y acá a Estados Unidos, porque el matrimonio se hizo por el rito judío. Y aquí yo no tengo nada en contra de los judíos en sí, pero evidentemente que esto forma parte de una maraña donde ciertas corrientes del movimiento sionista internacional son los que conforman esta maraña, porque todas estas familias que están acá, acuérdense lo siguiente, estamos hablando de monarquía, y el principio de establecimiento de la monarquía se basan en que por ser hijos descendientes del rey David, tienen el derecho divino de gobernar al mundo. Y la Iglesia Católica sirvió de instrumento, principalmente el Vaticano, para tapar esta realidad al mundo y para tratar de manipularla, porque el Vaticano es un poder, no así lo que se llama la religión católica, que es otra cosa. Simplemente estamos hablando de instrumentos de dominio. El servicio de inteligencia del Vaticano se conoce bajo el nombre del Santo Oficio. Y acuérdense que el Santo Oficio es el mecanismo de la Inquisición durante las persecuciones, precisamente en la época del Renacimiento y previos a la Revolución Francesa. El señor James Wolfenson es el presidente del Banco Mundial. El jefe de Estado Mayor es el señor, que es Sir también, Henry Kissinger. El que está al lado izquierdo de él fue el primer ministro del Canadá, Sir Brian Mulroney, porque la familia Brodmann y parte del consorcio parte su centro de operaciones del Canadá. Y van a ver aquí en Venezuela que se encuentran también un mecanismo de inteligencia que he utilizado, que son la llamada Alianza Canadiense-Venezolana, que está ubicada en todas las universidades. Por ejemplo, Vilma Petrach y otros pensadores de esto que se llaman politólogos venezolanos están afiliados a esas alianzas y la pueden buscar ustedes por internet, porque aparecen con nombres y apellidos, ya que lo estaban preguntando. La estructura del consorcio es esta. Tiene un aparato de dominio supranacional constituido por el FMI, Fondo Monetario, Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, cuyo emblema era la TWC, las torres. El aparato ideológico y doctrinario controla la Internacional Socialista, por eso que la Internacional Socialista se encuentra ubicada en Londres, y la Internacional Demócrata del Centro, que se encuentra ubicada entre Alemania también en Europa, que si mal no me equivoco en Bélgica. Y los principales bancos del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suiza y Holanda, por favor. Por eso es que la Standard Oil, por un decreto de 1911 de los Estados Unidos que rompe el monopolio,
se subdividen estas empresas, pero es la misma empresa. La conocemos como Soyo, Amoco, la ESO en Venezuela es Creole, la Móvil y la Standard Oil, que se vuelven a refusionar nuevamente porque el proceso de la globalización, al quitar los controles estatales, permite el libre flujo de capitales y que se vuelvan a establecer los grandes monopolios. Y de ahí que se están fusionando nuevamente, pero en el fondo es la Standard Oil, es la misma empresa. Y esa la maneja el señor Rockefeller. Por favor. Cuando ustedes ven las páginas del Congreso de los Estados Unidos, encontramos que la petrolera Citgo financia las actividades del Partido Republicano. Y las ha financiado durante muchísimo tiempo. Por favor. Eso es parte de la página, son las informaciones de Internet que está visible porque ellos tienen que rendir cuentas allá, mas no nos rinden cuentas a nosotros. Nosotros sabemos lo que PDVSA le debe al fisco, porque le tiene que dar la declaración al gobierno de Estados Unidos. ¿Quién monta la geopolítica norteamericana en la actualidad? Estos que ustedes ven aquí son los miembros del llamado Consejo de Políticas de Defensa del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Es el Consejo de Políticas del Ministerio de la Defensa norteamericano. Está constituido por 18 miembros. Pero hay una cosa característica, es que los miembros del consorcio, a pesar de que no dirigen esos capítulos, están presentes en la supervisión de los mismos. El señor que aparece al lado del círculo se llama Richard Perle, al lado derecho. Richard Perle es el presidente del consejo, es el editor del diario Jerusalem Post y pertenece a un consorcio internacional llamado Hollinger, del cual pertenece a nivel internacional la señora Margaret Thatcher. Este consorcio Hollinger también tiene las fincas de ganadería inglesas ubicadas en Venezuela. Muchos de ustedes saben que hace muchísimos años Venezuela exporta carne de ganado vacuno que no pasa por nuestros mercados, sino es exportado directamente a los mercados internacionales y son empresas ganaderas inglesas. El señor al lado de Richard Perle se llama Paul Wolfowitz, es el subsecretario de la Defensa, supuestamente el Consejo depende de él. Y en su conjunto la gente que conoce el tema lo llama la cábala de Wolfowitz. Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Samuel Huntington son parte de los creadores de una tesis que es el llamado choque de civilizaciones. Ellos plantean que para destruir la Unión Soviética, por eso que se plantea de que si realmente la Guerra Fría es la lucha entre dos corrientes, la stalinista y la trotskista, porque todos estos individuos son de origen trotskista. Acuérdense que ellos son de origen, son gente proveniente de Europa, del centro, cuando emigran hacia los Estados Unidos. El choque de civilizaciones ellos plantean de que para destruir la Unión Soviética hay que minarle los países islámicos con elementos fundamentalistas, reaccionarios y terroristas. Y se los inyectan no a las monarquías islámicas, se los inyectan a los países que son repúblicas, que son pro-occidentales y que al no tener apoyo de los Estados Unidos recurrieron a la Unión Soviética para poder sobrevivir a esos conceptos. Ahí tenemos Argelia, ahí tenemos el caso de Egipto. Acuérdense que Nasser crea la República Árabe Unida, conformada por Siria e Irak, junto con Egipto, por eso que las banderas son parecidas, y lo dijeron en aquel momento los llamados coroneles naceristas, que eran coroneles todos, y se basaron precisamente en la fundación de la República de 1819, y así lo dijeron ellos. Parte de la historia no narrada, pero que los personajes están vivos venezolanos, es que el mentor espiritual de la revolución de Mossadegh en 1947 fue el ayatolá Ruhollah Khomeini. Y cuando el Khomeini llega al poder, un grupo de venezolanos va a visitarlo en 1985, antes de morir. Khomeini le dijo a los venezolanos que fueron de visita lo siguiente: yo vengué a Mossadegh, ustedes no han velgado a Delgado. Todos y cada uno de estos señores, finalizada, fíjense ustedes, la guerra de Afganistán, es Al Qaeda, los grupos mujahideen, ¿verdad?, los talibanes, que son utilizados en contra de la Unión Soviética. La Unión Soviética se enreda en una batalla que es el Vietnam de ellos, que es Afganistán.
pero destruyen el Estado constituido, porque forma parte de los elementos inyectados en el fundamentalismo. Finalizada la Guerra Fría, ellos cambian el tema y dicen, no, el choque de civilizaciones, ahora nuestro enemigo es el Islam. De ahí que aparece el problema, las TWC como elemento emblemático. Ellos son profesores de Harvard y el que más conocido es Samuel Huntington, porque es el que aparece como autor del libro, entre otros, El choque de civilizaciones, que es un libro de referencia para los estudios políticos internacionales y también a nivel de Fuerzas Armadas, sobre todo latinoamericanas. En la muerte de Kennedy estuvieron involucrados 3 personas llamados los tejanos: Bush, Baker y Mosbacher, porque eran los tejanos que estaban ubicados precisamente en el estado de Texas para aquel momento. Acuérdense que Kennedy lo matan en Dallas, por favor. Este es el árbol de financiamiento del actual presidente de los Estados Unidos. Como buena familia, sus ancestros lo trasladaron a Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos llega el proceso de la independencia en 1776, pero la monarquía comienza a sembrar también sus elementos que van a tratar de articularlo para sus intereses. Igual que trasladaron los Bush para Estados Unidos, ellos trasladaron a sus hijos para el estado de Texas, que es el principal centro para aquel entonces de producto de fuentes de energía. Él va a fundar, igual que su padre, el padre de él va a fundar una empresa, el viejo, que se llama la Zapata Offshore Company, que tenía las concesiones más afuera frente a la isla de Cuba. No en balde, la operación de Bahía de Cochino se conoce como Operación Zapata. Y los buques utilizados en el desembarco logístico, uno tiene el nombre de Houston y el otro tiene el nombre de Bárbara, que es la esposa del presidente de los Estados Unidos. El hijo, igual que el padre, va a fundar una empresa, se llama Arbusto. Arbusto es la traducción de Bush al español. Acuérdense que estamos en Texas y ahí se habla del Hispa-English, que llama a esta gente. La va a quebrar, como muy buen administrador que es, y va a crear otra nueva empresa petrolera llamada Spectrum 7, con capital de la familia de Laden, de Bin Laden. La familia Bin Laden es socia de la familia Bush en el negocio petrolero y en el negocio de construcción de infraestructura en los Estados Unidos. La va a quebrar también y la va a asumir una empresa llamada Harken Energy. Al lado derecho van a ver ustedes un círculo rojo. Corresponde a un fondo de inversión. Un fondo de inversión es una banca privada, ¿verdad? No es banca pública, que maneja aproximadamente 30 a 40 mil millones de dólares. Se llama Hick, Muse, Tate and Fures, se conoce como HMTF. Todo eso lo consiguen en internet, no hay nada escondido. Ellos son los principales financistas de la familia. Ellos son los que junto con Cisneros pretenden comprar Citgo, ¿verdad?, en el proceso de privatización de PDVSA. Y son los socios de Cisneros en un fondo de inversión que vamos a ver más adelante, que se llama Ibero-American Media Partners, que controla todos los medios de comunicación del Cono Sur. El grupo que está arriba, que está en azul oscuro, casi en el centro de la pantalla, dice de Carlyle Group. El Carlyle Group controla todo el aparato industrial militar de los Estados Unidos. Es un fondo de inversión. Lo preside Frank Carlucci, que fue jefe de la CIA, fue embajador de Estados Unidos en Portugal, cuando la llamada Revolución de los Claveles al derrocamiento del dictador Salazar. Por supuesto, el principal accionista es el viejo Bush. Entonces son corporaciones del consorcio. Y el presidente Bush de los Estados Unidos aparece también como presidente de los Texas Rangers, famoso equipo de béisbol de los Estados Unidos. Por favor. De ahí encontramos que el gabinete Bush es un gabinete corporativo, donde todos sus ministros son altos ejecutivos de las grandes corporaciones transnacionales. El vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente, la mayor contratista, puestos de dirección en todas esas corporaciones que ustedes ven ahí. Condoleezza Rice es algo para que ustedes vean cómo es la cosa. Una mujer muy inteligente. Ella es ejecutiva de la Chevron y es también una mujer universitaria. Ella vive, para que ustedes vean dónde se desarrolla, su familia es clase media alta en el estado de Alabama, donde se supone que hay discriminación racial, porque eso es lo que se supone.
Y su padre es un importante profesor de las universidades de aquella época, imagínense ustedes. Ella se graduó en la Universidad de Alabama y su mentor político es un importante miembro demócrata, un señor de origen judío llamado Kolbe, que es el padre de la que fue secretaria de Estado Madeleine Albright. Y entonces ella ahora aparece como una importante mujer del Partido Republicano. La primera de arriba a la izquierda, para nombrar una, es la ministra de Agricultura, la señora Ann Venneman. La secretaria de Agricultura trabaja en dos consorcios, Farmacia y Monsanto, que son los que pretenden patentar el genoma humano. Y acuérdense que la Constitución nuestra prohíbe la patente del genoma humano. Pero aparte de eso, el grupo Monsanto, que trabaja la parte genética, desarrolló en la guerra de Vietnam el llamado agente naranja, con el cual bombardearon Vietnam. Y ahorita están bombardeando Colombia con un agente 1000 veces más potente que el agente naranja, supuestamente para defoliar y para acabar con los sembradíos, entre comillas, de los cultivos de la coca en nuestro hermano país. Vamos a pasar. La parte correspondiente a nosotros la maneja lo que ustedes conocieron como la red Irán-Contra. La red Irán-Contra, muchos piensan que la manejaba aquel famoso comandante, teniente coronel de infantería, Oliver North, pero quien la estructura es el calvito que aparece segundo de izquierda a derecha, que se llama Richard Lee Armitage. Él es el que monta la red de narcotráfico en Saigón en 1973. Y acuérdense que hay bastante literatura para explicar cómo los servicios de inteligencia de las grandes potencias se financian con el narcotráfico. Porque por la vía legal, los congresos de los países supervisan que la inversión no sea utilizada para derrocamiento de otros países, entre comillas. Por lo tanto, tienen mano a carta blanca para utilizar el narcotráfico y el comercio de la droga para financiar sus operaciones encubiertas. Él monta una famosa red, hay una película que todo el mundo ve, para nombrar una, es la ministra de Agricultura, la señora Ann Venneman. La secretaria de Agricultura trabaja en dos consorcios, Farmacia y Monsanto, que son los que pretenden patentar el genoma humano. Y acuérdense que la Constitución nuestra prohíbe la patente del genoma humano. Pero aparte de eso, el grupo Monsanto, que trabaja la parte genética, desarrolló en la guerra de Vietnam el llamado agente naranja, con el cual bombardearon Vietnam. Y ahorita están bombardeando Colombia con un agente 1000 veces más potente que el agente naranja, supuestamente para defoliar y para acabar con los sembradíos, entre comillas, de los cultivos de la coca en nuestro hermano país. Vamos a pasar. La parte correspondiente a nosotros la maneja lo que ustedes conocieron como la red Irán-Contra. La red Irán-Contra, muchos piensan que la manejaba aquel famoso comandante, teniente coronel de infantería, Oliver North, pero quien la estructura es el calvito que aparece segundo de izquierda a derecha, que se llama Richard Lee Armitage. Él es el que monta la red de narcotráfico en Saigón en 1973. Y acuérdense que hay bastante literatura para explicar cómo los servicios de inteligencia de las grandes potencias se financian con el narcotráfico. Porque por la vía legal, los congresos de los países supervisan que la inversión no sea utilizada para derrocamiento de otros países, entre comillas. Por lo tanto, tienen mano a carta blanca para utilizar el narcotráfico y el comercio de la droga para financiar sus operaciones encubiertas. Él monta una famosa red, hay una película que todo el mundo vio en algún momento que se llama Air America, donde se utilizaban los aviones C-123 para llevar armas y drogas. La caída de Saigón en el 75 lo lleva a que él vaya a Irán. Y a la caída de Irán, por supuesto, él va a Centroamérica. Y es el padre de la criatura que va a ser utilizada en contra de la revolución sandinista. Hay una importante empresa de transporte petrolero que la tiene el padre, que es de un amigo compañero de la Armada del presidente Bush de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que es una empresa de asfalto. Esa empresa de asfalto y de transporte de combustible es una empresa que hace traslados de combustible y asfalto de Venezuela hacia otros países del mundo. De esa empresa es socio Otto Reitz también. Ya cosa que se está descubriendo ahora es el siguiente. Ustedes saben que los convenios
para abastecer de combustible en los países hermanos de Centroamérica, que son convenios bien estructurados desde el punto de vista, porque es una forma de hacer presencia también, para no hablar desde el punto de vista geopolítico. De aquí salen los combustibles completos para esos países, y los países pagan completo, pero estos señores no entregan todo el combustible, sino que lo llevan al mercado después y al mercado negro. Y están estafando a nuestros países hermanos de Santo Domingo y Costa Rica, que nosotros nos pagan completo, pero ellos están recibiendo la mitad del combustible. Ahí está metido el señor Otto Reich y está metido Carlos Andrés Pérez también, como parte colateral del problema. Siendo su testaferro en Santo Domingo, creo que el ministro de Infraestructura del actual gobierno, o por lo menos lo era. Por eso vemos a un señor llamado Edén Pastora, comandante cero, comandante de la Revolución Sandinista, pero comandante también de la contrarrevolución, muy parecido a lo que pasó aquí. Y un hombre importante de la red Irán Contra es el señor Gustavo Cisneros Rendiles, porque el contrabando de drogas se hacía en sus aviones. Y acuérdense que cuando Edén Pastora está gravemente herido, lo trasladan a Caracas con una difusión importante de publicidad a través de un programa de televisión, lo que se llamaba Lo que pasa en el mundo, y lo internan en la clínica metropolitana. Por eso vemos esa alianza de Gustavo Cisneros. Gustavo Cisneros tiene una característica, tiene varios enclaves en los parques nacionales. Lo tiene en el Ávila, en Galipán, y lo tiene en Mérida, en el Páramo, La Culata. Ahí es donde se reúnen parte del proceso conspirativo con importantes agencias de inteligencia norteamericanas. En una finca que algunos conocerán, pero que el testaferro es un señor español que pertenece a los servicios de inteligencia del CSI español. Aparece Luigi Einaudi, segundo de derecha a izquierda, es el segundo de Gavidia. Hay una lámina que yo le mostré ahí que decía que eran los que hicieron la tesis del choque de civilizaciones, y hablé de un tal señor Zbigniew Brzezinski, fue consejero de seguridad del presidente Carter. El presidente Carter, Gavidia, toda esta gente forman parte, son miembros, títeres del consorcio. Y hay documentos de la CIA que prueban, involucran a Edén Pastora, lo que está tachado me imagino que también es parte donde aparece Cisneros y lo tapan, porque a pesar de que los documentos están visibles ahora en internet, pero se mantienen censurados. Por favor. Hay un importante fondo de inversión de narcotráfico, porque es bueno que ustedes sepan con lo que les estoy diciendo. El financiamiento del proceso de desestabilización en Venezuela son con recursos de narcotráfico y con recursos de la propia PDVSA. El fondo de inversión se llama Biolay Byron Partner Holding y Asociados. Maneja aproximadamente 35.000 millones de dólares. La presidente es Biolay Macaslan Seve, de origen colombiano, que ella fue una de las responsables por dar los préstamos de Chase Manhattan Bank a América Latina hace 20 años, esos préstamos impagables. Pasa que ella cometió un error en su carrera, que peló por 10.000 millones de dólares. Entonces sale del banco, pero le dan para que de la noche a la mañana, no se sabe cómo, monta un fondo de inversión de 14.000 millones. El señor Peter Romero, que lo ven ustedes, que es la foto que es más oscurecida, fue subsecretario de Estados Unidos para América Latina, y el hombre que atacó muy de frente al presidente Chávez, porque era subsecretario cuando el gobierno del presidente Clinton. Él después sería embajador de Estados Unidos en la ONU hasta la llegada del presidente Bush. Él forma parte, es miembro del gabinete de abogados de Henry Kissinger. Y aparece el consejo asesor Brian Mulroney nuevamente, Martínez de Oz, ministro de Economía argentina, aparece Len Schussman de la empresa Pepsi-Cola, aparece Luis Durán Gómez de una empresa que es mexicana, Rafael Calleja Romero fue presidente de Honduras, James Robinson III, presidente de Coca-Cola. Entonces la gran pregunta, ¿está metido el de Pepsi-Cola? ¿Está metido el de Coca-Cola? Cisneros cambia de Pepsi-Cola a Coca-Cola en 24 horas, ¿cómo es eso? ¿Pero qué hay detrás de esto? Detrás de todo esto, porque es lo mismo. Y entonces nos aparece un señor que fue ministro, si no me equivoco, de Fomento, y presidente del Fondo de Inversión del gobierno de Carlos Andrés Pérez II, que es Moisés Naím. Y Moisés Naím es miembro del Banco Mundial. Y Moisés Naím fue nacionalizado venezolano para poder ser ministro. Y es el editor de la revista Foreign Policy,
una prestigiosa revista de política internacional. El señor Rudolf Homes, que está en el centro de la fotografía, en el centro de la primera línea, fue ministro de Hacienda del presidente Gavidia. Fue el hombre de las privatizaciones en Colombia. Seguimos, y viene la gran pregunta, en la próxima lámina. Seguimos, y entonces vemos que el gabinete es muy parecido al norteamericano. Lo que pasa es que el señor Homes y el otro que está debajo son asesores financieros del presidente Uribe. Y el señor Carlos Castaño Gil, el jefe de los grupos paramilitares colombianos, el grupo paramilitar de las autodefensas la funda el hermano de él llamado Fidel Castaño Gil. ¿Y dónde era gobernador Uribe? Y Fidel Castaño Gil no es el que organizaba los grupos paramilitares para destruir o eliminar a los enemigos del capo de los carteles de la droga. El puente del narcotráfico de la Ray Irán Contra era Panamá, después de que muere Torrijos, en la presidencia de Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega es compañero de la Academia Militar de Chorrillos, del capitán Montesino y del teniente general Quetín Vidal. ¿Quién trajo a Montesinos a Venezuela? No lo trajo Gustavo Cisneros. ¿Y quién decía que no estaba en Venezuela? ¿No era el señor Miquelena? El señor Carlos Castaño está pretendiendo comprar una camaronera en el estado Carabobo. ¿No está muy envalentonado Salah Romer en este proceso? ¿O es que la gente no sabe que Salah Romer está involucrado también en narcotráfico a raíz de sus empresas nacionalizadoras de mercancías en Puerto Cabello? El gabinete es igual. Todo y cada uno de los miembros del gabinete están asociados con las grandes corporaciones del consorcio, por favor. Entonces, ¿cuál es la geopolítica dominante de verdad? Vamos a ver, la anterior. En el mundo hay 4 puntos nodales. El consorcio dividió el mundo en 2, ya no es este-oeste, sino norte y sur. Y se creó una franja intertropical, es decir, donde los dos bloques confrontan o rozan, es prácticamente más o menos sobre el trópico de Cáncer y se extiende al trópico de Capricornio. En esa franja intertropical verde están las mayores concentraciones de recursos energéticos, biodiversidad y también de elementos para la fabricación de drogas de todo el mundo. Están las mayores fuentes de recursos estratégicos y de sostenimiento al modelo de desarrollo por ellos planteado. Adicionalmente, encontramos 4 puntos nodales, son los 4 círculos, de derecha a izquierda. El primero es el Triángulo Dorado, donde está Vietnam, Corea, Tailandia. La guerra del Vietnam fue por drogas y fue por energía. La empresa Halliburton, a través de Brown Root, fue la que construyó las instalaciones militares de Estados Unidos en Vietnam. El segundo punto es Afganistán, se llama la Media Luna Dorada. Abarca Irán, Pakistán, Afganistán, y abarca los países del Mar Caspio que conformaron la antigua Unión Soviética de origen islámico. ¿Qué se producía en Tailandia o qué se produce en el Triángulo Dorado? ¿Qué tipo de droga se produce? Se produce el opio. ¿Qué se produce en el triángulo, en la Media Luna Dorada? La amapola, que da origen a la heroína. Y algo interesante en el proceso de evolución de este pueblo, de este país nuestro, de toda su población, es que antiguamente el jefe del Estado convocaba al pueblo, y así era. Y el pueblo dijo, el 13 de abril, yo te convoco a ti, y tú vas a estar ahí porque el pueblo decide que tú debes ser el presidente por muchos años más. ¿Va a pasar a la otra, por favor? Ya hablamos de los escenarios, vamos a pasar. Y por eso que como escenario final ellos planteaban, y estamos hablando que eso fue el 7 de marzo, ya teníamos esa información,
que en 12, 14 meses, a partir del 7 de marzo pasado, iba a haber una invasión militar. Inclusive en la OTAN se hacen juegos de guerra donde el país está dividido en dos. Un país negro, controlada por un expresidente derrocado, y abarca todos los países occidentales, controla fuerzas armadas y controla la industria petrolera. Y está afincado principalmente sobre la cordillera de los Andes y el centro-occidente del país. Y el país marrón, que quedó en manos de los otros, ocupa el espacio oriental del país. Y ese juego lo han venido jugando hasta hace 3 años. Entonces ellos plantean la intervención militar para proteger los intereses de ciudadanos norteamericanos y españoles amenazados por las fuerzas del país negro. Y ellos hablaban de unas fuerzas bolivarianas de liberación, FBL. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque hay una manipulación con dos organizaciones, una que es verdadera y otra que es financiada por organismos de inteligencia extranjeros bajo el mismo nombre. Para volver a lo mismo. Seguimos. ¿Qué objetivos tienen los factores del poder? Destruir la identidad indoamericana, escarmentar la tesis nacionalista, garantizarse el acceso irrestricto a importantes fuentes energéticas, consolidar la tesis del globalismo y extender el dominio anglosajón, la tesis anglo-judeo norteamericana, por 100 años más. Seguimos. Por eso es que hablamos de una guerra de cuarta generación,